Bueno, buenos días y buenas tardes todas y todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Hoy estamos con nuestra quinta sesión de las conferencias de la edad. Hoy estamos con la profesora Silvia, que es licenciada en Letras Modernas, con una especialidad en Letras Inglesas de la UNAM. Es maestra en Lingüística Aplicada de la Universidad de Lancaster en Inglaterra y doctora en Sociología de la UNAM. Es profesora investigadora del Departamento de Educación y Comunicación de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Xochimilco y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, así como también miembro fundador del Comité Editorial de la revista Cultura y Representaciones Sociales de la UNAM y de la Red de Investigadores y Representaciones Sociales. Y sus líneas de investigación son más el análisis del discurso y el estudio de las representaciones sociales en los últimos años. Ella se ha venido especializando entonces sobre todo en el tema de las emociones y es sobre las emociones que nos va a hablar hoy. En estos campos en los cuales ella ha venido trabajando, ha publicado varios artículos. Entre los últimos figuran, por ejemplo, un artículo titulado El discurso político en la era digital, Donald Trump y su uso del Twitter, el componente afectivo de las representaciones sociales, cultura y representaciones sociales, que fue publicado en el año 2020, y, por ejemplo, emociones colectivas y estrategias argumentativas ante la migración ilegal de los discursos de Donald Trump. Entonces, como ustedes ven, esta producción de la profesora Silvia Gutiérrez es muy rica y le agradecemos profundamente haber aceptado estar con nosotros hoy presentando su ponencia que ella ha titulado El discurso político y emociones, viejas y nuevas líneas de estudio. Los dejo con la profesora Silvia para que nos presente entonces su análisis acerca de este discurso político. Muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecer la invitación, agradecer a Andrea Parra y a Henry Hernández, ¿no?, por la invitación a participar en este ciclo de conferencias, que todos los temas que se han abordado y se van a abordar son de gran relevancia y bueno, en particular agradezco la invitación a presentar este tema que, como ya dijo Andrea, ¿no?, yo lo he venido trabajando ya desde hace algún tiempo, ¿no?, y que pues quiero compartir más que nada con ustedes, me siento entre colegas, ¿no? Entonces, bueno, probablemente algunas de las cuestiones que yo aquí señale para ustedes no son completamente nuevas, pero lo que quiero mostrar es básicamente, ¿no?, cómo en el campo del estudio de las emociones, cómo ha sido abordado, ¿no? Y básicamente voy a empezar con la presentación para que ustedes vayan viendo por dónde yo pienso abordarlas, ¿no? En primer lugar, ¿no?, lo que quiero es ubicar algunos de los diferentes acercamientos al estudio de las emociones desde una perspectiva discursiva. Y eso lo quiero enfatizar, ¿no?, porque si bien yo también he trabajado el estudio de las emociones desde otras perspectivas, desde las representaciones sociales, la sociología de la emoción, ¿no?, los movimientos sociales, aquí particularmente me voy a centrar en cómo desde una perspectiva discursiva han sido estudiadas las emociones, ¿sí? Por lo tanto, voy a tratar de mostrar cómo los analistas del discurso han explorado la relación entre emoción y discurso para estudiar, entre otras cosas, la naturaleza de las emociones como una actividad significante, las diferentes maneras de comunicarlas, la orientación emocional de un discurso, ¿no? Como decía, estos son algunas de las ideas centrales que están aquí presentes en este interés de los analistas del discurso, ¿no? También voy a presentar algunos acercamientos al estudio de las emociones en el discurso político y señalaré algunas de las líneas de indagación más prolíficas y las que se visualizan como productivas
a futuro. Espero que para todo eso me dé tiempo, porque luego a veces el tiempo me come, pero bueno. Empiezo a señalar, ¿no? Primeramente, la relación fundamental entre el lenguaje y las emociones. Y para eso es importante señalar que desde la época de Aristóteles, las emociones han sido objeto de estudio de varias disciplinas en las ciencias sociales y humanas, ¿no? Es decir, desde la filosofía, la psicología, y más recientemente, ¿no? Desde la sociología, la lingüística, la antropología, ¿no? Y por lo que existe un gran número de aproximaciones teóricas para su estudio, como ya señalé, ¿no? Y aquí, bueno, no me voy a detener en explicar todos estos diferentes acercamientos, cada uno tiene sus particularidades, ¿no? Y en este caso, como ya señalé, básicamente, ¿no? Lo haré desde esta perspectiva discursiva, ¿no? También quiero desde el inicio aclarar que en esta presentación las emociones, ¿no? Será el término utilizado para abarcar los afectos, las pasiones, los sentimientos y los estados de ánimo, ¿no? Y que estas van a ser abordadas desde una perspectiva discursiva. Es decir, no voy a entrar en toda la discusión sobre las diferentes maneras, los diferentes términos que son utilizados, ¿no? Para referirse a la afectividad humana, sino que básicamente voy a estar utilizando este término de emociones. Y en los casos en que los autores lo mencionen de otra manera, pues también así lo haré, ¿no? Y bueno, también quiero señalar que parto del planteamiento de que las emociones se despliegan en un marco de racionalidad y constituyen una parte integral de la comunicación humana, y que éstas pueden ser leídas o inferidas a partir de la actividad verbal o de otros medios de expresión, ¿no? Cuestión que voy a más adelante a estar mostrando, ¿no? Y por lo mismo, lo que quiero también resaltar es que en el estudio de la relación que vincula el lenguaje con las emociones en el marco de la lingüística, el análisis del discurso y la teoría de la argumentación, ha despertado gran interés en las últimas décadas, y por lo tanto hay varios estudios que se han realizado al respecto. Para volver a insistir en esta particularidad del enfoque discursivo, primero quiero señalar que la comunicación explícita o implícita de las emociones en el discurso y en las interacciones ha sido estudiada desde diferentes líneas del análisis del discurso. Es decir, no hay una línea de análisis del discurso, sino hay diferentes acercamientos, ¿no? Tienen ahí, ¿no? Me pongo los autores, a mi parecer, más representativos en este acercamiento discursivo al estudio de las emociones, ¿no? Por lo tanto, voy a tratar de abordar algunos de estos aspectos, ¿no? Y si obviamente no me va a dar tiempo de abordar todo, ¿no? Pero sí volver a insistir en que este acercamiento a las emociones desde una perspectiva discursiva proviene de un campo específico, y que no puede ser confundido ni con la psicología, ya sea esta de corte social o construccionista, que tiene planteamientos interesantes sobre las emociones, ni con la sociología, ¿no? La sociología de las emociones o la sociología interaccionista o interpretativa, aunque para explicar ciertos fenómenos extradiscursivos sí se recurre a ellas, ¿no? Es decir, como voy a mostrar, ¿no? Yo parto también de un enfoque más interdisciplinario, en el cual abordo la problemática de las emociones desde el análisis del discurso, pero hago uso de otros planteamientos provenientes de otras disciplinas, pero siempre haciendo énfasis en que es un acercamiento particular el de esta perspectiva discursiva, ¿no? Y lo que sí podría también señalar, ¿no? Es que los analistas del discurso concordamos en que no existe un único método para examinar ya sea el polo expresivo enunciativo, el pragmático o el comunicativo interactivo de las emociones. También, ¿no? Concordamos en que la necesidad de tomar en cuenta el contexto de enunciación de la emoción, es decir, el acontecimiento inductor, así como las transformaciones elementales de las disposiciones a la acción del locutor. Sin embargo, esto no implica que existan matices y particularidades en la manera de realizar los análisis, ¿no? Y esto también lo voy a ir mostrando, ¿no?
Ahora, para poder abordar y llegar al tema más central, que es el del discurso político y emociones, considero muy importante primero abordar ciertos conceptos y temas centrales para saber de qué estamos hablando cuando digo perspectiva discursiva del estudio de las emociones, ¿no? Primero, bueno, resaltar que definir las emociones no es una tarea fácil, dado que no existe consenso en la definición de lo que es una emoción, y mucho menos, ¿no? Hay un acuerdo en establecer sus fronteras y modalidades, ¿no? Por lo que eso es una tarea muy compleja que obviamente no es el objetivo de esta presentación, sino solamente señalar, ¿no? Es decir que no, ni existe ni creo que puede existir una definición nada más de lo que es la emoción, ¿no? Y que también aquí parto del reconocimiento de que las emociones son experiencias construidas y compartidas socialmente. Este carácter social construido de las emociones me parece fundamental, ¿no? Y que estas no pueden ser cabalmente investigadas si no se atiende al lenguaje y al contexto específico en el que surgen y en el que se intercambian, ¿no? Y por lo mismo, para identificar la apelación a la emoción, tanto expresada por el locutor como suscitada en el auditorio, que son dos polos muy importantes, ¿no? En el estudio de las emociones, vía el discurso es necesario remitir algunos conceptos y temas centrales. Aquí más que nada la manera en cómo lo organicé fueron como ver diferentes relaciones que se han estudiado, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la relación emoción y razón. Y aquí es muy importante, en primer lugar, señalar que los analistas del discurso, ¿no? Hemos rechazado el enfoque de la emoción como perturbación y desorden, ¿no? Ahí tienen las referencias, ¿no? Y más bien hemos optado por una conceptualización que enlaza la emoción con la racionalidad. Es decir, y también hemos destacado que estas no pueden ser reducidas a sensaciones puras, a reacciones simples o a pulsiones, ¿no? Y esto lo digo porque por mucho tiempo, ¿no? Se pensó que las emociones, ¿no? Eran algo irracional, que eran solamente pulsiones, reacciones, ¿no? Y entonces eso ha sido un gran avance y sin esta aclaración como que tampoco se puede entender todo lo que se ha realizado en este sentido, ¿no? También, ¿no? Señalar que ciertas dicotomías tradicionales como la acción-pasión, razón-sentimiento y cognición-sensación han suscitado numerosas objeciones que han llevado a reformular profundamente las explicaciones de los mecanismos de la acción humana y a las descripciones de la vida interior y subjetiva. Gran parte de los estudios postcartesianos, ¿no? Después de Descartes, ¿no? Que se han realizado, se han opuesto, ¿no? Al pensamiento racionalista y han rechazado la idea de que las emociones sean un componente no racional de la vida social, de la vida en general. En cambio, más bien se considera que la emoción como un elemento necesario de la racionalidad de las personas que es importante reconocer e investigar para identificar las formas en que los actores en la vida cotidiana se posicionan frente a diversas proposiciones y discursos que configuran los sistemas culturales y sociales. Como ven, esta aclaración es fundamental para poder, ¿no? Decir desde dónde lo estamos abordando y por qué se rechaza esta idea de que son irracionales. Otro tipo, ¿no? de relación que es muy importante es entre la retórica y el estudio de las emociones, ¿no? Y para eso es importante señalar que la retórica clásica abordó la emoción desde la noción de patos, definida como uno de los tres tipos de operaciones que buscan suscitar la persuasión, es decir, el logos, ethos y patos, ¿no? Y como en todo, nos tenemos que remontar a Aristóteles, ¿no? Quien fue uno de los primeros pensadores de la época clásica en proponer un provocativo análisis de las emociones. En su libro 2 de la retórica, él habla de la descripción de la afectividad en el lenguaje, es decir, del patos. Y a partir del patos se funda el primer tratamiento sistemático de la emoción en el discurso, que remite a las estrategias que el enunciador emplea para producir un efecto emocional en el auditorio. De ahí que para Aristóteles su estudio implica analizar lo que puede conmover, conocer la naturaleza de las emociones y lo que las suscita,
preguntarse a qué sentimientos el locutorio accede particularmente de acuerdo con su estatus, su edad, etcétera. Y como ven, estos planteamientos ¿no? tan antiguos están todavía, ¿no? Están presentes y todavía nos preguntamos por estas mismas cuestiones que en un momento dado Aristóteles tuvo ahí como centro de su reflexión, ¿no? Y también aquí me gustaría señalar que algunos analistas del discurso utilizan el término patos al referirse al estudio de las emociones, ¿no? Con el fin de remitir a la tradición aristotélica, que es el caso, por ejemplo, de Ruth Amosi, de Luisa Puig, de Patrick Charodot. Y mientras que otros retoman sus orígenes, es decir, reconocen los orígenes, ¿no? en el estudio del pato, pero se reubican en el marco más, por ejemplo, de los estudios de la argumentación, como es el caso de Christian Plantin, ¿no? De Michel Gilbert, ¿no? de Santibáñez. Y en ese sentido también, continuando con esta relación retórica y emoción, una noción aristotélica que también ha sido aplicada es la del efecto patémico que trabaja Patrick Charodot, ¿no? Para dar cuenta de los efectos, por ejemplo, la compasión, la cólera o indignación, que puede producir una enunciación dependiendo de la situación sociocultural. Si bien el estudio de la emoción se centra en el patos, como ya señalé, esto no implica que las otras operaciones de la persuasión sean ignoradas, ¿no? Y es más, actualmente se reconoce que en la construcción del etos, es decir, la imagen que el locutor construye en el discurso sobre sí mismo, también están presentes las emociones, ya que puede crear cierta atmósfera de confianza. El locutor crea esta atmósfera de confianza en tanto el locutor se muestra como fuente y portador de emociones similares a las de su auditorio. Entonces aquí esta es una cuestión más estudiando, ¿no? En el estudio de las emociones en relación al etos. Ahora paso a ver otra tema importante, que es la expresión lingüística de las emociones, ¿no? Y cuando hablo, ¿no?, de expresión lingüística de las emociones, ¿no?, lo que estoy hablando es de estos estudios que se han hecho para indagar sobre los procedimientos lingüísticos transmisores potenciales de la emotividad, ¿no? Y lo que vamos a ver es cómo existen procedimientos que funcionan como vectores potenciales de la afectividad y que estos son de naturaleza diversa, ¿no? Aquí retomo básicamente, ¿no?, los trabajos de Kerbra Corecchione, ¿no?, de Luisa Puig en México, donde cuando ellas, ¿no?, básicamente reconocen, ¿no?, que entre estos procedimientos, por ejemplo, se ubican los de orden fonético y prosódico, las interjecciones, las exclamaciones y las oraciones exclamativas, los sufijos diminutivos y procedimientos de intensificación, el orden de las palabras, por ejemplo, la anteposición del adjetivo, el vocabulario, los tropos y figuras, etcétera, ¿no? Así como la oración segmentada y las construcciones dislocadas, la elipsis, ¿no? E incluso, como dice Puig, cualquier palabra o construcción que en un determinado contexto pueda tener una carga afectiva. Y aquí solamente quisiera señalar que si bien todos estos estudios han sido muy importantes, ¿no?, y que estos, ¿no?, enfoques léxicos, morfosintácticos permiten captar las características generales de las emociones expresadas en la lengua y en el discurso, es importante incorporar planteamientos que provienen, por ejemplo, de la lingüística cognitiva, la psicolingüística, la antropología lingüística y el análisis conversacional, ¿no? Eso básicamente lo señalan Alba Juez y Mackenzie, ¿no? Y me parece importante resaltarlo en el sentido de decir, ok, esto está muy bien, pero hay que atender también a las particularidades que tienen cada lengua, a la manera de expresarlo en cada cultura, ¿no? Entonces, por eso mismo es importante también recurrir a otros tipos de acercamientos. Aquí voy a abordar en esta diapositiva también un tema que es muy importante, que es la diferencia entre la comunicación emotiva y la comunicación emocional. Y la diferencia entre estos dos tipos, ¿no?,
La emotiva y emocional, es decir, el carácter intencional y no intencional, ¿no? Ha sido fundamental para delimitar más claramente el estudio desde de las emociones desde una perspectiva discursiva, ¿no? Y para eso, pues, ¿no? Quienes hemos estudiado esta diferencia, ¿no? Pues todos nos referimos a este artículo fundamental de Caffey y Janey, ¿no? En el que ellos hacen esta distinción, ¿no? Y por comunicación emotiva se entiende, ¿no? La señalización intencional o estratégica de información afectiva en el discurso hablado y escrito, ¿no? Y entre otras señales se pueden mencionar las disposiciones evaluativas, compromisos probatorios, posturas deliberadas, grados de énfasis, etcétera, para influenciar la interpretación de las situaciones por parte del interlocutor y alcanzar diferentes metas, ¿no? Mientras que la comunicación emocional es un tipo de escape espontáneo, involuntario o explosivo de emoción en el discurso, ¿no? De ahí que sobre todo, ¿no? Plantan es el que ha trabajado mucho esta distinción y él señala, ¿no? Que en realidad como analistas del discurso lo que nosotros analizamos es básicamente la comunicación emotiva, ¿sí? Porque la otra pues, necesitaríamos como otro tipo de herramientas para poderla analizar, pero eso no quiere decir que muchas veces hablamos, ¿no? Los intercambiamos los términos, pero siempre con esta idea, ¿no? De que hay que distinguir, ¿no? Lo que es estratégico, ¿no? De lo espontáneo, ¿no? Y que, bueno, si bien esta no puede ser tomada de manera tajante, ¿no? Y es lo que señala ahí al respecto, plantean es que dice que es importante poner atención a la manera en que funcionan y se articulan en el discurso para significar una emoción y de encuadrarla, ¿no? Entonces tenemos que tener claro estas diferencias, ¿no? Y bueno, como vamos a ver, esta distinción, aunque con diferentes matices, es retomada por varios investigadores. Bueno, aquí está, ¿no? Puesto de una manera más esquemática, ¿no? Es decir, no voy a explicarla, pero bueno, básicamente, ¿no? Es decir, en esta comunicación emotiva, ¿no? Es decir, básicamente lo que se trata de mostrar como esta es estratégica, ¿no? Racionalmente organizada, ¿no? Puede ser actuada, es una emoción pública y del otro lado vemos esta comunicación emocional. Bueno. Paso ahora a otro tema también central, que es la pragmática de las emociones, ¿no? Y este concepto es fundamental porque tanto para el estudio de las emociones como para el análisis del discurso, como todas nosotras sabemos, ¿no? Es necesario tomar en cuenta la enunciación en contexto, es decir, remitir a las condiciones de producción del discurso. La pragmática de la expresión emocional, ¿no? Por pragmática de la expresión emocional, básicamente se entiende la incorporación de la situación en contexto, es decir, el acontecimiento inductor de la emoción, los objetivos de intercambio discursivo, así como las transformaciones elementales de las disposiciones a la acción del locutor, ¿no? Y en este nivel, ¿no? Intervienen sistemáticamente las emociones inherentemente ligadas a las situaciones, a la adopción de un rol discursivo social, que eso es fundamental, o la postura emocional ad hoc, ¿no? Eso está ahí en un texto de Plantin y mío, ¿no? Sobre la construcción de las emociones. Y esta pragmática corresponde a una toma en consideración de la situación que define la emoción para el sujeto, la situación emocionante para el sujeto conmovido, ¿no? Es porque ahí puede haber diferencias, ¿no? Y aquí también sería importante señalar que algunos autores, por ejemplo, Amosí, Belli, Charodot, ¿no? Adriana Bolívar, que está aquí, no utilizan la noción de pragmática de la emoción, sin embargo, insisten en la necesidad de realizar el análisis del discurso emotivo en contextos situados, ¿no? Por lo que existe un reconocimiento generalizado de que la cultura media necesariamente el modo en que un ser humano ve el mundo y por ello
la afectividad no puede analizarse al margen de los contextos culturales en las que se expresa, ¿no? Este también para mí es un planteamiento central en lo que es en general en el estudio del discurso, pero más en el caso específico del estudio de las emociones. Otro tema que también ha sido importante, ¿no? Es la relación entre emociones e interacciones sociales, ¿no? Y que también ha sido abordado por diferentes investigadores, ¿no? Y aquí me gustaría señalar que los desarrollos y la dimensión interaccional en los campos de la pragmática y el análisis conversacional han puesto de relieve a las emociones como una base fundamental para el intercambio, ¿no? Es decir, aquí vamos a ver cómo en todo este tipo de intercambios, en estas interacciones que llevamos a cabo, o sea, en el formato que sea, ¿no? La emoción va a estar ahí presente y por lo mismo es muy importante también tener estrategias, tener recursos para poder analizarla, ¿no? Y al respecto, por ejemplo, que Correccione menciona que una propiedad incuestionable de la emotividad en el lenguaje es su carácter interaccional. Y por lo mismo es necesario prestar atención a la expresión de las emociones que implica una adaptación al otro, es decir, siempre en este sentido de lo que decía de las emociones, de la comunicación emotiva de las emociones, hay esta cuestión de estrategia y entonces también hay esta necesidad de esta adaptación al otro y sobre todo en el sentido de cuando estamos en una interacción cara a cara, ¿no? Y a la situación comunicativa, es decir, la puesta en obra incesante de mecanismos de regulación, de sincronización y de negociación entre los interactuantes. Si ahí en todos estos tipos de intercambio la emoción va a estar presente y por lo mismo es muy importante analizarlas. Y también me gustaría señalar, ¿no? Siguiendo a Luisa Pusch, ¿no? Dice que en las perspectivas interaccionales se asigna un lugar central al lenguaje emotivo, el cual dejó de ser percibido como un reducto de la experiencia íntima del sujeto para ser considerado en su dimensión comunicativa como una experiencia compartida e intersubjetiva, ¿no? Son aspectos que ya he estado enfatizando, ¿no? Y por lo mismo, continuando con esta idea de las emociones y las interacciones sociales, ¿no? Es importante señalar que las emociones son contagiosas en tanto que al ser expresadas tienden a ser comunicadas, compartidas, negociadas y co-construidas. Y por lo tanto, el interlocutor bien puede rechazarlas o aceptarlas y colaborar en su elaboración. Y también al respecto es importante reconocer las modulaciones codirigidas que atraviesan las emociones en el curso de la interacción y para captar su carácter inestable y en construcción, la noción de recorrido emocional que propone Plantam puede ser de gran utilidad, ¿no? Después me voy a referir a este mecanismo, ¿no? Y finalmente, para terminar con este tema de las emociones en la interacción, me gustaría señalar, siguiendo Peraquila y Sorjonen, que el estudio de la regulación de las emociones en contextos interaccionales, los cuales implican consenso, disenso y negociación, también contribuye a comprender lo que está en juego en la expresión de la emoción y la construcción de las posturas emocionales como un proceso que da forma y está formado por el contexto interaccional. Bueno, ahora paso, a un tema también central que es la identificación y reconstrucción de la emoción. Desde el análisis del discurso, cómo se ha trabajado, ¿no? Esta identificación de estas emociones que pueden, ¿no? Como voy a mostrar, que pueden estar evocadas de manera explícita e implícita, ¿no? Y cómo estas, ¿no? Se reconstruyen, ¿no? Y por lo mismo hay varias, ¿no? Propuestas para identificar la expresión de la emoción en el discurso, ¿no? Cada una de ellas tiene sus particularidades, ¿no? Pero hay cierto también consenso sobre algunos procedimientos, ¿no? Por ejemplo, la necesidad de identificar si la emoción está explícitamente enunciada o más bien tiene que ser reconstruida. Y en ese sentido, ¿no? Plantan
ha propuesto que para identificar la localización directa de las emociones, ¿no?, se pueda utilizar el concepto de enunciado de emoción, que une a un experimentador con un término de emoción, ¿no? El experimentador, si yo digo estaba furiosa, el experimentador soy yo, ¿no? Y el término de emoción es furiosa, ¿no? Mientras que la localización indirecta o reconstrucción se logra a partir de los indicios situacionales y de expresión, ¿no? Y, por ejemplo, Kerbra Correcchione, ¿no?, sugiere un parámetro similar. Ella habla de la emoción explícitamente denotada, lo que Plantin llama enunciado de emoción, y la emoción denotada que se expresa por otros medios, el lexical, morfosintáctico, pragmático o interaccional, ¿no? O también Alba Juez, como si ustedes estuvieron en su presentación en ALED, ¿no? Ella habla de la emoción inscrita en lo que podría ser, ¿no?, podría, en términos de Plantin, es el enunciado de emoción, y la emoción invocada, expresión indirecta de la emoción, ¿no? Aquí en este diagramita, ¿no?, básicamente lo que traté es como de ejemplificar cómo, ¿no?, desde la perspectiva de Plantin hemos trabajado básicamente esta idea, ¿no?, de que partimos primero de esta pragmática de la emoción o de estas condiciones de producción del discurso, cómo ahí podemos identificar, ¿no?, un enunciado de emoción, que esto es de un estudio que hice sobre las emociones de los profesores, de los normalistas, ¿no? Y cuando alguien dice, me encanta estar rodeada de pequeñitos, está expresando, ¿no?, un sentir, una emoción, un sentimiento, ¿no? Y en otros casos se puede reconstruir a partir de los indicios anteriores, ¿no? Como con esta idea, ¿no?, de que hay una reconstrucción de una situación emocionante, como sería en este caso, cuando estando en un salón de clase, ¿no?, cuando los niños se ponen así, ¿no? O los indicios posteriores, ¿no?, que sería la reconstrucción posterior, las manifestaciones de la emoción, con la expresión de la maestra, ¿no?, se dice todo. A partir de esa expresión podemos también reconstruir, ¿no?, cómo es que ella se siente ante esta situación, ¿no? Entonces, bueno, esta parte, como les decía, es muy importante, ¿no? Pero también hay otras cuestiones que es importante analizar, ¿no?, o reconstruir, ¿no? Por ejemplo, el saber quiénes experimentan la emoción, es decir, lo que Plantin llama los experimentadores, tanto concretos como potenciales, y ubicar qué emoción es atribuida a quién, dado que en el proceso comunicativo están las emociones del enunciador y las emociones del enunciatario, ¿no? Y también otros procedimientos que puedo mencionar, ¿no?, es la identificación de los efectos emocionales, lo que ya había mencionado de Sharodok, ¿no?, o el análisis de los topos o topoi, ¿no?, también propone Plantin cuando, ¿no?, hacemos las preguntas de en qué grado, ¿no?, en dónde, cuándo, ¿no?, por qué, es decir, todas estas preguntas, estos topos que él propone, que también van a asegurar la coherencia del discurso conmovido, ¿no? Y finalmente quiero abordar un tema que también me parece central, que es en la posición del analista del discurso en relación al estudio de la emoción, ¿no? Y lo que podemos ver es que el investigador puede adoptar tanto una posición empática, que es una entrada a una atmósfera emocional cómoda, ¿no?, pero problemática, ya que conlleva ciertos riesgos como la fusión o confusión del investigador con su objeto de estudio, o también está la otra postura, que sería el distanciamiento, ¿no? Y este distanciamiento se da cuando el analista reivindica una posición de no participación y las observa desde la externalidad, al postular que es capaz de liberarse de todos los vínculos de la transferencia y contratransferencia. Y como van a ver, ambas posturas son problemáticas, ¿no? Es decir, y por lo mismo creo que es muy importante que uno diga, ¿no?, siempre explicite desde dónde estoy analizando la emoción, ¿no? Y lo que podríamos decir, ¿no?, sugerir que para evitar estos dos riesgos, ¿no?, es necesario que el analista preserve una actitud reflexiva, ¿no?, y dialogue con su objeto desde una participación distanciada. Necesitamos la participación, pero no, como decíamos, no confundir, ¿no?, nuestras emociones con las que estamos analizando, y
o una distanciación participante, ¿no? Es decir, creo que esa combinación es necesaria, ¿no? Y creo no solamente en el caso de las emociones, sino en general cuando uno analiza algún fenómeno social, es importante, ¿no? Saber y explicitar nuestra posición. Uh-huh. Bueno, ahora sí, paso ya al tema ya más central, que es el estudio de la emoción en el discurso político. Primero quiero señalar, ¿no?, que los estudios del discurso que se ocupan del lenguaje y los marcos conceptuales en la comunicación política manifiestan actualmente, que se manifiestan actualmente en los escenarios políticos más próximos. Se ha dado un renovado interés por las emociones como elementos centrales de la comunicación política, ¿no? Es decir, en el campo del análisis del discurso ha habido todo un interés, pero también en el campo de la comunicación política ha habido este reconocimiento del rol tan importante que juegan las emociones, ¿no? Lo que hemos presenciado es que los políticos valoran la gestión de las emociones como vehículo decisivo para generar los sentimientos que les permitirán obtener una óptima recepción, ¿no? También lo que podemos ver es cómo los políticos y los ciudadanos en general son conscientes de que la sociedad está muy preocupada y sensibilizada con ciertos temas, por lo que se sirven de ellos para hacer ver a sus destinatarios que tienen sus mismas inquietudes y preocupaciones, ¿no? Esto les permite, por ejemplo, conectar con su audiencia y al mismo tiempo activar su parte más sensitiva, ¿no? Y aquí también retomo, ¿no?, este planteamiento de Adriana Bolívar, ¿no?, cuando ella también, ¿no?, señala que el estudio del uso del lenguaje emotivo para canalizar emociones revela cómo los políticos utilizan el discurso para producir de manera estratégica efectos emocionales en su audiencia y así persuadirla para ganar ventaja frente a sus adversarios o abatirlos, ¿no? Entonces, como ven, este tema es muy importante, ¿no? Y también, como voy a mostrar, ha habido, ¿no?, varias investigaciones en el campo, ¿no? Y aquí, antes de pasar a señalar lo que se ha trabajado, ¿no?, desde la perspectiva del análisis de la emoción y el discurso político, me parece muy importante señalar este antecedente, ¿no?, de lo que es en sí el estudio de la argumentación, porque desde ahí es donde empieza también toda esta efervescencia de investigaciones en relación a considerar, ¿no?, que es en el análisis del discurso es muy importante el estudio de la emoción, ¿no? Y en primer lugar, habría que señalar que por un largo tiempo la lógica informal, como la mayoría de las teorías modernas de la argumentación, se oponían a la injerencia de las emociones en el razonamiento lógico y en la interacción argumentativa y las excluían al ubicarlas como falacias ad passionem, ¿no? Es decir, decían, bueno, no, si es el lenguaje emotivo, si apela a las emociones, son falacias, ¿no? Y ahí el trabajo de Douglas Walton, ¿no?, ha sido fundamental. En su trabajo pionero, ¿no?, él da un gran paso en la reivindicación de la importancia de las emociones en la argumentación, al mostrar su legitimidad bajo ciertas condiciones en el proceso argumentativo, ¿no? Y él lo que planteó es que la apelación a la emoción tiene un lugar legítimo, incluso importante, en el diálogo persuasivo, ¿no? Sin embargo, también advirtió que es necesario tratarlas con rigor analítico, ya que también pueden ser utilizadas falazmente. Es decir, no, esto no quiere decir que no haya nunca un uso falaz de las emociones, sino que más bien aquí lo que él propone es esta reivindicación, ¿no?, del estudio de las emociones en la argumentación, ¿no? Y por lo mismo, para, ¿no?, poder identificar claramente una falacia, el analista tiene que subsumir el contexto en el cual los oradores actúan recíprocamente bajo un modelo normativo de diálogo y luego determinar si realmente un argumento dado cumple con las reglas impuestas por este modelo, ¿no? Y lo que dice también Rudamosy es que la apelación a la emoción se vuelve falaz no simplemente cuando se recurre al sentimiento, sino cuando es movilizada a tal punto que obstaculiza la capacidad de razonar. Y este planteamiento me parece central.
Bueno, aquí también quiero señalar, ¿no?, que el reconocimiento de la legitimidad del estudio de las emociones desde la perspectiva de la argumentación llevó a varios investigadores a convertirlas en su objeto de estudio y a proponer planteamientos teóricos importantes para establecer lo que está en juego en su análisis, ¿no? Tal es el caso de Christian Plantin, ¿no? Para él, las interacciones argumentativas son objetos idóneos para emprender el estudio de la emoción en el discurso, porque en el discurso argumentativo la gente se involucra profundamente en lo que dice, tal vez más que en cualquier otra forma de producción discursiva, y porque la argumentación implica el disenso y por lo tanto la posibilidad de la contraargumentación, que para él eso es fundamental, ¿no? Ahora, también en relación a, ¿no?, al estudio de las emociones desde la argumentación, Rudamosy también, ¿no?, ha trabajado este tema y se ha centrado básicamente en el análisis del discurso polémico, en el cual la apelación reiterada de la emoción, tanto expresada por el locutor como suscitada en el auditorio, ocupa un importante lugar al ser un aparato argumentativo que combina en diferentes grados lo racional y lo pasional, específicamente cuando el discurso consiste en polémicas altamente difundidas en la esfera pública, ¿no? Entonces, este también es un tema fundamental y en el caso del discurso político, ¿no? Pues sabemos que algunas de sus características fundamentales es que es un discurso estratégico, que es polémico, que es un discurso argumentado, ¿no? Bueno, aquí ya no me voy a detener, también otros autores que que han estudiado, ¿no?, la emoción desde la argumentación, está, por ejemplo, Michel Gilbert, ¿no? Y bueno, en este caso, él sostiene que toda comunicación y argumentación en particular están implicados 4 modos, a menudo altamente entrelazados, ¿no?, que dice es el lógico, el emocional, el visceral, físico y contextual, el visceral, el intuitivo, místico y religioso. Más recientemente Santibáñez, ¿no?, también ha estado estudiando la emoción desde la perspectiva de la argumentación. Bueno, regreso al tema de la emoción y el discurso político. Y aquí me gustaría señalar que ha sido una de las líneas de estudio más prolíficas, ¿no? Y se ha estudiado el discurso político de mandatarios, candidatos a cargos gubernamentales, organizaciones políticas, así como el uso estratégico de ciertos recursos para conmover a la audiencia, entre ellos la personalización, la satanización del adversario, el recurso al miedo, las metáforas, etcétera, ¿no? Y también aquí parto, ¿no?, de la idea de que en el discurso político, no solamente entendido en el sentido restringido, de que solamente aquel que se produce donde se da el juego del poder, sino un sentido más ampliado en el cual lo importante más que nada para considerarlo como discurso político es la intencionalidad que está atrás y por lo tanto otros actores que no necesariamente están en este juego del poder también sus producciones discursivas son consideradas como discurso político, ¿no? Y aquí me voy a centrar en este tema del miedo, ¿no? Y, por ejemplo, en una campaña electoral, el discurso del miedo busca disuadir a quienes votarían al adversario o movilizar al propio voto, ¿no? Martín Barbero, ¿no?, que también ha estudiado el tema del miedo, señala que el miedo no se limita a transmitir o traducir representaciones existentes, ni puede tampoco sustituirlas, sino que ha entrado a constituir una escena fundamental de la vida pública. Desgraciadamente, esto es, ¿no?, es una realidad, es un hecho, pero ahí está y está presente en nuestra vida cotidiana y más ahora en el contexto en el que estamos en México, ¿no? Es decir, no se podría dejar de referir a toda esta situación que se está viviendo, ¿no? Bueno, en el caso de la apelación al miedo, ¿no?, pues básicamente aquí lo que voy a presentar, ¿no?, es tanto el trabajo que hemos realizado Christian Plantin y yo, ¿no?, en relación a
a esta apelación al miedo como estrategia para influir en la decisión de los electores al emitir su voto, ¿no? Y esto lo hemos hecho desde una perspectiva argumentativa, ¿no? Y para básicamente lo que hemos investigado es la construcción política del miedo en la campaña presidencial mexicana del 2006, ¿no? Ahora ya se ve como 2006 muy atrás, pero bueno, esto que nosotros analizamos también ahora, ¿no? Es decir, si lo podemos poner en el contexto actual, también serviría para analizar qué es lo que, cómo se está actualmente apelando al miedo, ¿no? Lo que hicimos básicamente fue analizar un corpus de spots que durante dicho proceso electoral se diseñaron y difundieron con el fin de atacar al candidato Andrés Manuel López Obrador, ahora presidente, y mostramos que la edificación del miedo se logra mediante las imágenes, el sonido y el discurso verbal, ¿no? Estos spots analizados nos permitieron demostrar que es posible reconstruir las emociones, no solo cuando una emoción es explícitamente atribuida al enunciador, sino también al tomar en cuenta la situación en la cual se encuentra y los acontecimientos previos que ésta evoca, ¿no? Y si todos estos planteamientos anteriores yo ya mostré de la pragmática de la emoción, de los enunciados de emoción y de cómo se pueden reconstruir, está presente aquí en este trabajo, ¿no? Y también nos permitió identificar la dinámica de los afectos tal como se manifiestan en los recorridos emocionales, ¿no? Solamente muestro un poco, ¿no? Es decir, la manera en cómo nosotros procedimos, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el análisis de estos spots, al ser otra vez son productos multimodales, ¿no? Teníamos que analizar tanto el modo sonoro, el modo visual y el modo verbal, ¿no? Y nosotros íbamos haciendo como todas estas anotaciones, ¿no? Entonces, en el texto escrito, ¿no? Íbamos trabajando lo que decía el spot, ¿no? En el modo sonoro, ¿no? Básicamente con por ejemplo, en este caso, de este spot, los ruidos jugaban ahí un papel muy importante, ¿no? Las tomas también nos dicen mucho sobre qué se está comunicando, ¿no? Y entonces acá ya ponemos nosotros nuestras anotaciones, ¿no? O en este caso, en otro spot, ¿no? No sé si se acuerdan de ese del segundo piso, de que se decía que López Obrador no iba a endeudar a México, ¿no? Y que este segundo piso lo había construido con la deuda y cómo finalmente se iba a caer, ¿no? Es decir, con este peso si es que él llegaba a la presidencia, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Hicimos, ¿no? De hacer todas estas anotaciones para ir mostrando finalmente cómo se construyó el miedo, ¿no? Y cómo finalmente estos spots, ¿no? Y no nada más a partir de lo que nosotros analizamos, sino que hubo varios análisis que se hicieron de cómo toda esta serie de spots, ¿no? Que finalmente eran ilegales, pero que, bueno, se transmitieron, sí tuvieron un peso muy importante en la elección del 2006. Y finalmente aquí mostrar también cómo esto que había ya mencionado, de que era también como otra de las estrategias, ¿no? Para poder analizar las emociones, que es lo que Platón le llama el recorrido emocional, donde uno puede ir viendo, ¿no? Cómo se va modulando las emociones, ¿no? Esto lo hicimos básicamente con otro spot, ¿no? Otro spot de un niño donde alguien le dice que si esos son sus 20 pesos, ¿no? Y que le dice que, bueno, que si llega López Obrador, estos se van a convertir solamente en 10, ¿no? Y entonces vemos así como la expresión del niño va de contento, orgulloso, ¿no? Y luego hay un estímulo, una amenaza, como eso baja, ¿no? Lo hace bajar a este eje de las emociones negativas y como en el caso del destinatario meta, ¿no? Es decir, cómo al principio hay una simpatía y después cómo se va llegando a todas estas emociones negativas, ¿no? Entonces, como les decía, aquí se muestra básicamente este tipo de planteamientos, ¿no? Y ahora paso a señalar algunos otros estudios que se han hecho, ¿no? En el campo
en lo que es lo relacionado al discurso político, ¿no? Y vemos, ¿no? Como les decía, el discurso de los mandatarios ha sido como un tema muy recurrente, ¿no? Aquí pongo el ejemplo, ¿no? De un estudio que aborda la puesta en escena de las emociones desde la unidad de logos, etos y patos, que es el de Ebhard X, ¿no? Él analiza los discursos de los presidentes estadounidenses, George Bush y Obama, y muestra la estrecha relación entre el contenido y la forma del discurso político, ¿no? Lo que sería el logos, las formas de organizar el etos y las emociones en los discursos de estos dos políticos, ¿no? Y finalmente, ¿no? A lo que él llega es a señalar que en la producción de emociones, cada mandatario utiliza diferentes estrategias que remiten a dos retóricas distintas, ¿no? Que es muy interesante. Yo, este texto está ahí en la revista Versión y pueden acceder a él. Él dice que hay una estrategia del Salvador basada en la evocación simultánea del miedo y de la confianza en el caso de Bush, mientras que en el caso de Obama hay una retórica basada en figuras y estructuras argumentativas de la esperanza, ¿no? Entonces, este trabajo también es esencial y ahí se pueden encontrar claves muy importantes, ¿no? Bueno, en el caso, por ejemplo, que decía, aquí retomo también algunos trabajos básicamente que se han hecho en Hispanoamérica, ¿no? El caso de los mandatarios venezolanos, ¿no? Chávez y Maduro, pues ahí Adriana Bolívar ha examinado el discurso de estos dos mandatarios, ¿no? Ella concibe la afectividad como un fenómeno comunicativo en la interacción política y sostiene que esta, desde el punto de vista lingüístico, es un tipo de evaluación cuyos parámetros se buscan en el contexto de la cultura política, ¿no? Otra vez, esta idea de remitir siempre a esta cultura, a esta pragmática de la emoción, a estas condiciones de producción del discurso, ¿no? Y en sus análisis ella muestra el papel de la afectividad discursiva en el cambio de un mismo género político que se transforma para adoptar rasgos que lo alejan de su función original, ¿no? Así como el control intencional de las emociones por medio del uso estratégico del vínculo afectivo que refiere a la vinculación positiva o negativa de los participantes en el diálogo, ¿no? Pues bueno, ahí también esos textos de Adriana se pueden revisar, ¿no? Y en el caso de Nieto y Otero, ¿no? Ella trabaja la vinculación afectiva en el discurso político del presidente venezolano Nicolás Maduro en sus intervenciones de carácter diplomático con España y muestra que Maduro, ¿no? Construye a esta nación como enemigo y además genera miedo con el recurso a la polaridad negativa, una de las tres funciones de la afectividad de la teoría, ¿no? De la teoría de la afectividad de Castilla, ¿no? Que es, ella ubica tres funciones, la de vincular, expresar y organizar axiológicamente, ¿no? Entonces también ahí hay otro tipo de recursos que se utilizan que también pueden ser de gran utilidad, ¿no? En el caso de los discursos de políticos argentinos, ¿no? Es decir, aquí retomo dos trabajos de Bermúdez, ¿no? Que ha trabajado sobre la producción discursiva de Mauricio Macri y de Néstor Kirchner, ¿no? Para mostrar que sus discursos se encuentran saturados de términos que designan emociones o recursos que pretenden emocionar, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Macri, identifica las modalidades discursivas destinadas a producir un efecto emocional, más específicamente aquellas que descansan en las estructuras analógicas, es decir, las comparaciones, metáforas y analogías establecidas con el universo deportivo. Y este texto es muy interesante, muy divertido, ¿no? Y bueno, aquí muestra básicamente, ¿no? La función que tienen estas analogías, ¿no? En el caso del discurso de Kirchner, ¿no? Estudia los separadores de fuerza emotiva que integran la gramática emocional instalada en el primer kirchnerismo, entre ellos, ¿no? Ciertos mecanismos que apuntan a gestionar, que se apuntan a gestionar desde la intensidad emotiva, la proximidad entre el enunciador político y sus destinatarios, así como la construcción discursiva del coraje o la valentía para desencadenar cierta admiración, ¿no? Entonces, como ven, ahí vemos otras estrategias.
Aquí menciono, y ya me voy a ir más rápido porque ya se me está acabando el tiempo, este libro, este texto de Ingrid Bolívar también me parece muy importante y también me parece fundamental señalar lo que decía del discurso político de otros actores, como también en el caso, ¿no?, de lo que ella estudia, la confrontación armada en Colombia, a partir del análisis de las emociones a las que apelan los actores armados, las FARC y la UC, en los procesos de negociación política con los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, ¿no? Entonces, bueno, este es todo un libro, ¿no? Pero que es súper interesante, ¿no? Y ella lo que hace es demostrar que las emociones de los actores armados están atadas a ciertas formas más o menos estructuradas de referirse a la política, y que las producciones verbales de estos actores dan acceso a una parte muy específica de su vida emocional, ¿no? Ahí cómo, ¿no?, refieren a su vida emocional, la manera en cómo se presentan, cómo quieren ser vistos, qué lugar se asignan en el orden social, entre otras cuestiones, y cómo hacen todo eso en el régimen específico de prácticas que es, en este régimen de prácticas que es el discurso. Bueno, ahora paso rápidamente a hablar de estas nuevas líneas. Ya había dicho, yo dije viejas y nuevas líneas, no son tan viejas las anteriores, pero bueno, lo que era básicamente esta idea de contrastar lo que se ha hecho con lo que ahora se está empezando a hacer y que también es muy relevante, ¿no? En ese sentido, ¿no?, una de estas nuevas líneas es el estudio de las emociones en entornos digitales, que me parece fundamental, ¿no? Y esto, básicamente, dada la importancia de los formatos que surgen y circulan en la red 2.0, es indispensable investigar la expresión de las emociones en entornos digitales, tanto de manera verbal, icónica o tipográfica. El lenguaje de las redes también es importante señalar que es un híbrido entre el discurso oral y escrito, y el emisor intenta recrear el lenguaje gestual y corporal propio de la lengua hablada a través de íconos y símbolos que ayudan a interpretar el contenido emocional del mensaje. Y aquí retomo este planteamiento de Pardo, ¿no?, que ella dice que uno de los efectos más frecuentes de las formas discursivas en estos entornos digitales es la producción o activación de emociones en los interlocutores a través de la movilización de distintos recursos semióticos, ¿no? Y esto ha dado origen, ¿no?, a varias líneas de investigación que actualmente se estudian, en las que se estudia la emoción en estos entornos, ¿no? Por ejemplo, el uso de las emociones como recursos en el trabajo identitario del usuario. El cómo se presenta el usuario es fundamental. Esa imagen que construye de sí mismo, y ahí otra vez esto que decía de vincular el ethos con el pathos, es muy importante, ¿no? También las emociones como performance del habla cotidiana en entornos digitales, eso lo hacen Belli, Arre e Íñiguez, ¿no?, desde la psicología discursiva. La incorporación de la emoción en aplicaciones tecnológicas de grandes bases de datos para estudios discursivos. Vemos como ahora existen varios aplicaciones, varios softwares para analizar, ¿no?, de manera digital, ¿no?, estas grandes bases de datos, ¿no? También las características que adquiere el discurso político online, ¿no?, que es el que me interesa en particular, ¿no? Y al respecto, ¿no?, sería importante también señalar que reconocer que en las redes sociales, ¿no?, Twitter, Facebook, se han convertido en el espacio esencial para el desarrollo del debate político, ¿no? Ahora lo vemos, ¿no? Y con la pandemia todavía nos hizo más, ¿no?, estar presentes en estos debates de manera más que nada digital, ¿no? Entonces vemos cómo se ha trasladado gran parte, ¿no?, de esta discusión a las redes sociodigitales, ¿no? Aquí retomo el trabajo de Fernández, ¿no?, quien toma un conjunto de tweets siguiendo dos hashtags, ¿no?, el hashtag Maduro y el @Nicolás Maduro, para examinar qué emociones emergen, qué estímulos las provoca y con qué objetivo y de qué manera se comunican, ¿no? Y a partir de la combinación de técnicas cualitativas y cuantitativas, que esa es también una parte interesante de su trabajo, identifica los recursos por medio
de los cuales se expresan con más frecuencia las emociones negativas, ¿no? Y ella identifica básicamente, ¿no?, que tiene que ver con este léxico emocional, con el trolling y con los insultos, ¿no? Y lo importante también de este artículo es que abre varias discusiones, entre ellas el asunto de la conformación del corpus para el estudio de las emociones online y los métodos para analizarlas. Eso también ahorita, ¿no?, es una discusión que se da no solamente en el caso del estudio de la emoción, sino en general, ¿no? Y esto nos lleva a plantear si trabajar con muestras amplias para realizar un análisis de emociones automatizado, como es, ¿no?, esta imagen que está acá del el sentiment analysis, ¿no? Es otra vez un software que ahora existe y en el cual a través del análisis de las palabras, si son positivas, negativas, se hace un análisis, ¿no?, de grandes bases de datos, ¿no? Como se ha realizado, como les decía, en estos estudios, ¿no?, con la ayuda de nuevas aplicaciones o algoritmos, ¿no?, lo que le llaman el análisis de sentimiento, como decía, o la minería de opinión o minería de datos, o reducir la muestra para una aproximación más exacta y profunda de los textos, ¿no? Como les decía, en el caso del texto de Fernández, ¿no?, ella combina ambas y que por eso me parece fundamental, ¿no? Otro tema central y del cual se ha abordado, pero no con la intensidad y con el rigor que se tendría que hacer, es el de la emocionalidad de la imagen, ¿no? Es, por lo tanto, muy importante profundizar en que la expresión de la emoción también se da por medio de recursos visuales, tales como la imagen, las fotos, caricaturas políticas y memes, ¿no? En la actualidad los memes están, ¿no?, al día, y por lo mismo también, ¿no?, es importante tener maneras de cómo analizar las emociones que se están expresando a través de estos memes, ¿no? Este tema se ha investigado de manera tangencial, ¿no? Por ejemplo, en el caso específico de los recursos visuales, en el estudio de la prensa, ¿no? Ahí menciono un texto mío y con un exalumno, con Eric Vargas, ¿no?, en el cual analizamos el caso de Ayotzinapa, de los 133, y analizamos las portadas de diarios, ¿no?, y vimos cómo otra vez las fotos que aparecían ahí eran también, a través de ellas se comunicaba también una emoción, o se producía, se trataba de evocar una emoción también en los lectores, ¿no? Sin embargo, aunque hay estos estudios, ¿no?, es muy importante, y Unguerre también ahí tiene un trabajo muy importante, ¿no? Es relevante, ¿no?, estudiar este rol significativo del uso de la imagen, del discurso visual en la comprensión de la realidad social, así como el papel que desempeñan las emociones en dicha construcción, ¿no? Por ejemplo, Ferri ha señalado que la fotografía es una herramienta esencial, en primer lugar, para conseguir evidencias y luego para exponer lo que está pasando. Las fotografías exponen realidades que producen emociones, indignación o tristeza, pero también en algunos casos esperanza, ¿no? Entonces, de ahí que también sea un área fundamental para analizar, ¿no? También se ha incursionado en el estudio de la argumentación emocional en los discursos visuales. Por ejemplo, Julieta Aydar, ¿no?, ha trabajado en eso para identificar, entre otras cuestiones, cómo lo estético-artístico puede producir efectos de diferentes tipos, entre ellos los eufóricos, ¿no? Sin embargo, es necesario contar con más estudios, sobre todo al considerar que gran parte de lo que circula en Internet y sus aplicaciones son discursos multimodales en los que la imagen tiene un gran peso. Bueno, estoy terminando ya, ¿eh? Bueno, la otra línea de estudio es el de las emociones y movimientos sociales, y aquí, ¿no?, lo ubico también dentro de este campo del estudio del discurso político, porque el discurso de estos movimientos sociales también es político, ¿no? Y lo que vemos es cómo actualmente en el estudio de los movimientos sociales se asigna un papel fundamental a las emociones como motores que impulsan la acción colectiva, ¿no? Como señala Jasper, ¿no?, que es de los que han estudiado, ¿no?, a profundidad este tema de las emociones y movimientos sociales. Sé que los sociólogos han redescubierto las emociones, aunque todavía deben integrarlas en muchas más investigación empírica
más allá de la psicología social, ¿no? Entonces, ahí en ese sentido, el análisis del discurso de la emoción, ¿no? Puede ser de gran utilidad, como yo traté de demostrar, ¿no? En un estudio que hice sobre el movimiento Yo Soy 132, ¿no? Y es importante, ¿no?, señalar que las emociones están presentes en todas las fases y aspectos de la acción colectiva, motivan a los individuos, se generan en la multitud y se expresan discursivamente. De ahí que el análisis discursivo de la emoción pueda convertirse en un acercamiento metodológico útil para identificar precisamente dicha expresión, ¿no? En este texto que yo les decía, ¿no?, yo examino el movimiento 132, muestro cómo en algunos testimonios se expresan directamente las emociones experimentadas y en otros el formato narrativo permite reconstruirlas, ¿no? Esto lo hago a través de una serie de entrevistas a las cuales tuve acceso, ¿no? Y que a partir de ese análisis veo, ¿no?, con el caso, por ejemplo, sobre todo de la indignación, cómo esa la ubican como el motor de la acción, ¿no? Es decir, el hecho de haberse sentido indignados, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que trato de hacer, demostrar cómo en estos distintos ciclos de los movimientos sociales la emoción juega un papel, ¿no? Uso o el recurso, ¿no?, a los planteamientos del análisis discursivo de la emoción, que puede ser de gran utilidad, ¿no? Y solamente menciono aquí otro trabajo también muy importante, ¿no?, de la Rinaga, que identifica los contextos emocionales asociados a los discursos y significaciones generados por el movimiento vasco en diferentes momentos, ¿no? Ella aplica el frame análisis al estudio de los sucesivos marcos discursivos producidos por el movimiento y muestra que la activación de los componentes emocionales ha facilitado tanto la solidaridad interna como la adhesión externa al movimiento y ha favorecido la sostenibilidad en el largo plazo de un movimiento crecientemente institucionalizado y profesionalizado. Y bueno, finalmente, la otra línea que quiero señalar es el estudio de las emociones y el género, ¿no? Los estudios de género han reconocido que existen fuertes contrastes entre el mundo emocional y social de los hombres y de las mujeres y que estos se expresan a través de los discursos que son parte de las narrativas culturales. El análisis de las emociones desde la perspectiva de género comprende una reflexión sobre cuáles son los contextos en los que se construyen significados alrededor de lo femenino y lo masculino que restringen las posibilidades de desarrollo y generan diferentes estados emocionales, ¿no? Ahí menciona el libro de Sara Ahmed, ¿no?, quien estudia los anclajes emocionales, el dolor, la vergüenza, miedo, repugnancia, amor y odio, para deconstruir las figuras retóricas que articulan afectivamente las políticas textuales del racismo, el sexismo y la homofobia en el siglo XXI, ¿no? O, por ejemplo, el trabajo de Cerros y Ramos, ¿no?, que parten del análisis de las emociones de los discursos de género e identifican las emociones que experimentan las mujeres académicas mexicanas ante las demandas y exigencias que la doble jornada, ¿no?, trabajo-familia, que todos conocemos, les impone. Consideran que existen factores que pueden incidir en la existencia o no del conflicto al conciliar el trabajo y la familia y las emociones que experimentan las académicas de alto rendimiento producto de dicha conciliación, ¿no? Entonces, como ven, son varias las líneas, ¿no? Y aquí, bueno, había puesto algunas reflexiones finales, pero pues básicamente, ¿no?, quiero insistir en la importancia de este acercamiento, ¿no?, al estudio de la emoción desde la perspectiva de una perspectiva discursiva, señalar que hay otras investigaciones también que se han hecho que no podía yo dar cuenta aquí, ¿no?, que hay otros temas, ¿no?, otras líneas también de estudio que he dejado fuera, como es el caso de emociones y medios de comunicación o la emoción en los contextos educativos, ¿no? Pero bueno, lo importante, ¿no?, es ver que existe un campo muy fértil, ¿no?, y que, bueno, que continuamente van surgiendo nuevos acercamientos, ¿no?, y que sería importante tomar en cuenta. Con eso terminaría. Ahí, bueno, tengo toda la bibliografía que es muy, muy extensa, pero bueno,
Básicamente esto que he estado yo presentando, va a ser publicado ¿no? en un handbook, ¿no? de Routledge, y básicamente la parte que trabajé fue la de emoción y discurso, ¿no? Entonces ahí también cuando salga publicado lo podrían revisar. Con eso termino. Muchísimas gracias, Silvia. Muchísimas gracias por esa presentación tan completa que nos permite verdaderamente hacer como el abanico de cómo la emoción puede ser trabajada a partir del análisis de discurso político en América Latina. Clavísimo, muchísimas gracias. Teníamos una solicitud antes de iniciar las preguntas. Alguien por Facebook nos estaba solicitando si tú vas a compartir, preguntando simplemente si vas a compartir el soporte. ¿El PowerPoint? Ajá. Si quieres, sí lo puedo compartir, claro. Bueno, muchísimas gracias por tu generosidad. Ahora vamos entonces a darle el espacio a las personas que están en la sala para las preguntas. Okay. Yo quisiera decir algo, ¿puedo? Claro, ¿Sí? Adriana, sí. Bueno, primero quiero felicitar a Silvia por ese excelente panorama que nos ha dado, que riquísimo, inspirador, que nos orienta muchísimo, me parece fantástico, te lo agradezco. Routledge va a estar muy emocionado con ese capítulo, donde yo también tengo uno, pero sobre otra cosa. Bueno, te lo agradezco enormemente y lo repito, ¿no? Pienso que es muy iluminador. A mí me interesa también las emociones, como, bueno, gracias por citarme. Y uno de los aspectos que a mí me ha preocupado es el uso de las emociones en el populismo, en el discurso político populista, ¿no? Y entonces ahí yo veo como otro nivel, otro campo de análisis muy, muy rico, porque allí el amor y el odio son centrales, ¿no? El amor a los amigos y el odio al enemigo. Y de hecho, en mi libro de 2018, que es sobre el análisis del discurso político como diálogo, para mí es la estrategia central, ¿no? El amor, the love for the people, el amor por la gente, ¿no? Del líder, y el odio por el enemigo. Entonces me estoy preguntando si has incursionado o piensas incursionar en tipos de discurso políticos, ¿no? Es decir, el discurso populista de derecha y el discurso populista de izquierda, porque en este momento justamente es una de las grandes preocupaciones, ¿no? Sobre todo para mí la similitud que hay en el uso de las emociones y en el uso del lenguaje ofensivo, abusivo, tanto en los discursos de derecha como Donald Trump, como los de izquierda, digamos Maduro, para no mencionar a Chávez, ¿no? En Venezuela, o mencionar, digamos, a Bolsonaro en Brasil, o mencionar, digamos, a otros, ¿no? Latinoamericanos y también europeos, dígame Berlusconi. Es decir, ¿cómo ves ese campo? Me gustaría saber. Sí. Bueno, a ver, yo creo, como tú señalas, que es un campo súper, súper importante, ¿no? Y si bien creo que se ha tratado de incursionar, ¿no? Bueno, se han hecho muchos análisis, ¿no? Del populismo, pero no, como dices tú, específicamente en el rol que juegan específicamente, ¿no? Las emociones, y en este caso, sobre todo, estas dos emociones que tú mencionas, el amor y el odio, ¿no? Y sí creo que es un campo súper importante, ¿no? Es decir, yo como que todavía, ¿no? Es decir, todo el mundo me pregunta, bueno, si estudiaste lo de López Obrador en el 2006, porque ahora no estudias, ¿no? Lo que está ocurriendo en México, ¿no? Y la verdad es que, bueno, sí estoy tentada, ¿no? A hacerlo. Todavía tengo cierta esperanza, ¿no? En que algo sea diferente, ¿no? Pero bueno, es finalmente lo que estamos viendo, ¿no? En la actualidad, sí es mucho esta polarización. Creo que en el sentido, ¿no? De estudiar la polarización que se está dando, ahí es fundamental.
fundamental el estudio de las emociones, porque o estás conmigo o estás contra mí, ¿no? Es decir, Eres mi y enemigo. esa idea que está ahí presente otra vez lleva, ¿no?, a toda una discusión, a tomar partido, ¿no?, a una serie de conflictos también que se han dado, ¿no? Es decir, yo lo veo ¿no?, en el ámbito académico, ¿no?, con los colegas, con la familia, ¿no? Si todo está, si cómo nos está llevando a una polarización que es muy, muy, muy grave, ¿no? Y en la cual no se tratan de encontrar puntos intermedios, ¿no? Entonces, ¿no? O es el amor o es el odio, o estás conmigo o en contra de mí. Y creo que sí sería muy importante realizar trabajos en ese campo, ¿no?, para mostrar otra vez cómo es como los riesgos también que hay en ese tipo de producción Exacto. discursiva. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Vamos a seguir conversando porque creo que es importantísimo para mí conversar contigo, intercambiar publicaciones, porque otro tema relacionado con este es justamente ahora la erosión de todas las democracias en el mundo, porque no es solamente aquí en América Latina, es en el mundo. Entonces, ¿cómo con este discurso emotivo y manipulativo, pues digamos, las democracias han decaído y están en un colapso total. Entonces, ese también creo que es un tema pues, que tenemos que desarrollar. Y gracias de nuevo. Sí. Muchísimas gracias a las dos. La profesora María Eugenia Flores ha levantado la mano y le quiere hacer una pregunta. Gracias. Pues felicidades, Silvia, por este trabajo. Te felicito por haber desglosado ahí las posturas que tú usas en tus análisis. Y bueno, en el sentido que acaba de decir Adriana sobre el discurso populista que yo he trabajado, alguna publicación tenemos ahí con de Grutier. Estudiamos el populismo de López Obrador y el de Peña Nieto en México, y efectivamente para la retórica que se usa en este tipo de discurso es muy útil considerar las emociones, pero como tú lo pusiste por ahí, tú lo pusiste como extralingüístico, pues también los marcos semióticos, ¿no? Porque ya lo decías tú, en cada cultura las emociones significan, se manifiestan de manera diferente, y como acaba de decir Adriana, tienen efectos en la vida real, en las democracias, ¿no? Entonces, quedarnos en el ámbito solamente lingüístico discursivo, me parece que ahora ya no es posible, que tenemos que trascender, aunque nos cueste muchas lecturas y mucho trabajo e ir paso a paso, tenemos que trascender estos niveles, porque ya desde que estamos involucrando diferentes disciplinas para poder expresarnos, pues quiere decir que el discurso, sobre todo el político, tiene efectos semióticos sociales distintos, ¿no? Y que pues parten, como decías muy bien ahí en tu exposición, desde el lenguaje, porque el pensamiento está inscrito en el lenguaje, la ideología también, como todos sabemos. Entonces sí que lo decía, creo que algunas de las que estamos aquí presentes lo hemos dicho, han sido nuevos retos ya para los estudios del discurso, porque ya no basta con solo describir los recursos pragmáticos, lingüísticos, sociopragmáticos, sino luego decir, como decíamos ahora, qué pasó a raíz de este discurso. Por ejemplo, en México, pues los mexicanos lo sabemos, el populismo tuvo éxito porque gana el discurso que ni siquiera, si tú lo revisas desde las falacias y desde la red, ningún sustento, pero es lo que llega a las personas, ¿no? Entonces, así efectivamente, bueno, ya lo han hecho aquí Adriana, ustedes, desde otros parámetros, Julieta, desde que estudió el discurso de CEU Rectoría, como este tipo de estrategias, al menos en México, tiene un éxito total, y creo que abordarlo, empezar a abordarlo, a atrevernos, a arriesgarnos a que esto avance y camine, a salir del mismo lugar, como se está tratando de mostrar en este evento, pues porque estamos hablando de crisis políticas, ¿verdad? Y el sujeto es político, entonces, como decían muy bien, cualquier discurso está impregnado de ideología, y bueno, creo que estas tareas han ido quedando como muy claras conforme han ido participando los colegas anteriores. Yo agradezco mucho este espacio otra vez a Henry y Andrea, y estoy muy contenta de ver tantos colegas
interesados, involucrados, que han sido también ¿no? En lo que tú decías, María Eugenia, es decir, esta parte, ¿no? Que si bien, como dices tú al principio, yo mencioné, sobre todo retomando esto